tomar decisiones con relación a elegir las pruebas, si yo le dijera a ustedes que en todas las aplicaciones que tenemos que probar el 100% de sus funcionalidades, ¿qué me van a decir? Me van a decir que es la idea, pero es imposible hacer eso. No se puede probar todo. No hay forma, no hay tiempo, no hay presupuesto, no hay personal técnico. Entonces, cuando me invitaron a esta charla, me pidieron hablar un poquitito cómo hacemos las pruebas, en este caso desde el sector público. Para presentarme un poco, mi nombre es Juan Ardizone, llevo 14 años dentro de lo que es desarrollo de software o gerenciamiento de proyectos de software, y hoy en día estoy como director de tecnología de la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Algunos de ustedes trabajan en el sector público aquí? ¿Se puede levantar la mano? Ok, genial. ¿El resto todos son sector privado? ¿Sí? ¿Algún independiente? Que trabaja independiente. Todos son funcionarios de empresas privadas. Genial, perfecto. Entonces, la visión un poco de esta charla es hablar de cómo lo podemos hacer dentro del sector público. Si yo les pregunto a ustedes cómo es el sector público, ¿qué se imaginan? ¿Algo así? No es tanto así realmente, depende de la entidad pública. Pero hay algo bastante interesante de trabajar con el Estado. Yo siempre digo que trabajar en el Estado es un tema que te tiene que apasionar, porque o si no, no hay otro. O si no, te enterras debajo de los papeles. Es la vida cruda dentro del sector público. Pero en realidad trabajar en el sector público tiene otras ventajas. Instituciones grandes donde la tecnología está bastante fuerte, como podría ser la SED, aduanas, contrataciones públicas, nos da la posibilidad a los técnicos de trabajar con infraestructura muy grande, nos da la posibilidad de trabajar con sistemas que tienen que estar 24/7 funcionando, porque toda la ciudadanía, toda la gente necesita ver la información, y eso da un nivel de responsabilidad muy grande. Entonces, trabajar en el sector público implica no solamente el manejo de sistemas grandes, de sistemas con mucha necesidad de cómputo, sino que también implica que tenemos que hacer algo para que los sistemas no caigan, para que los sistemas funcionen bien, para que la gente cuando use no tenga problemas en las funcionalidades del software. Entonces eso ayuda bastante y realmente se termina aprendiendo bastante con el Estado. En contrataciones públicas está el portal de contrataciones, solamente haciendo un pequeño resumen para que se entienda de dónde vengo. Contrataciones públicas maneja todo lo que son las licitaciones del Estado. Todas las compras que el Estado necesita hacer, todas las contrataciones que el Estado necesita hacer para funcionar, se centralizan a través del sistema de contrataciones públicas. Ese sistema es administrado por la Dirección de Contrataciones Públicas. Cualquier problema que pueda existir dentro de este portal tiene una salida muy notoria, que es la prensa. Un problema en el portal de contrataciones públicas, podemos ser tapas de diario. Entonces la presión es bastante fuerte. Hay una anécdota que siempre suelo contar para el que dice nunca va a ocurrir esto. Un compañero mío hace muchos años empezó a hacer una validación de los inputs de un formulario y validó el primer nivel, validó el segundo nivel, hasta que llegó a un nivel de if, donde dijo acá ya nadie va a entrar. Y entonces puso un mensaje que decía una cosa parecida a: si entras acá es porque ya sos un... Y bueno, termina llamando a alguien por teléfono y dice: ¿sabes que me sale un mensaje dentro de tu sistema? Me dice esto, ¿verdad? Esa es la realidad, eso ocurre, ¿verdad? Otra anécdota que es bastante interesante es un caso que tuvimos. Se estaba haciendo una investigación, la prensa estaba haciendo una investigación sobre una empresa con ciertas irregularidades. Era de conocimiento nacional esa investigación, ¿verdad?
Y nosotros tenemos nuestra plataforma transaccional donde se cargan todas las licitaciones, los contratos con los proveedores, etcétera, etcétera, y tenemos en paralelo, tenemos un Elastic donde llevamos toda la información a través de un ETL para finalmente que las búsquedas se hagan sobre eso, ¿verdad? Para que las búsquedas sean más rápidas. Resulta ser que el proceso de migración de datos al Elastic para el buscador tuvo un error que les prometo que no fue intencional, pero adivinen cuál era la empresa que no aparecía dentro del portal. La empresa que estaba siendo publicada no aparecía, por supuesto ahí ya salió la prensa, que se está escondiendo información. Nosotros nos enteramos que eso estaba pasando porque la prensa nos llamó directamente, ¿verdad? Entonces, la realidad es que las cosas van a ocurrir. Esto es así. ¿Y cuál es la realidad un poco del Estado? Aunque yo no creo que esto sea una diferencia con el sector privado. Uno es que todo es urgente. En el Estado, ¿qué es lo que ocurre? Nos llama alguien y nos dice, ¿sabes qué? Esta funcionalidad que hablamos la semana pasada, que en algún momento la teníamos que planificar para hacer, salió el decreto presidencial que tiene que estar el lunes. Y no hay forma, o sea, si está un decreto presidencial que dice que la funcionalidad tiene que estar el lunes, no podemos decir, no llego. La funcionalidad se tiene que hacer. Y el mayor problema que se tiene a nivel de funcionalidad y que funcione correctamente las cosas es que si los desarrolladores están presionados, no tienen tiempo, lógicamente se tiende a equivocar. Y esa es una realidad que es difícil de salir de eso. La gente tiene que estar concentrada en su trabajo y muchas veces no puede estar. Entonces, lo urgente es algo que nos pega muy duro. Por otro tema, la situación del presupuesto. ¿Por qué la situación del presupuesto? Si bien el Estado realmente invierte mucho en tecnología, hay dos sectores dentro de tecnología donde ni el Estado ni nadie quiere invertir. Uno es testing y el otro es seguridad. Son dos cosas que pasan desapercibidas, dos cosas que no se notan, dos cosas que no venden, pero sin embargo hacen la base para que la funcionalidad de los sistemas venda. Entonces, este es un problema bastante importante dentro de lo que es el desarrollo de software. Y por último, es que todos los desarrollos de software apuntan a las funcionalidades. Lo que me interesa a mí, como dueño de una empresa o como director de una entidad pública, es que la funcionalidad que estoy diciendo que el software tiene, se haga. Es eso lo que importa. No importa lo que está en background, no importa cuántas horas trabajan las personas, no importa cuánto se invierte en testing, lo que importa es la funcionalidad. Todo el enfoque del desarrollo de software está llevado hacia la funcionalidad del software. Entonces, pasa desapercibido un montón de situaciones dentro de él. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cómo hacemos si no tenemos tiempo, si no tenemos presupuesto? ¿Cómo hacemos para elegir las pruebas? Acá todos sabrán que existen varios tipos de pruebas. Se estuvo mencionando anteriormente también varios. Se suma un poco a ese grupo las pruebas que pueden ser automatizadas aplicando algoritmos o modelos de inteligencia artificial. Hay muchos tipos de pruebas. El tema es cuál es la prueba que conviene para un proyecto específico. Entonces esta presentación está un poco ligada y orientada a que vayamos analizando, de acuerdo a la experiencia de contrataciones públicas, que es donde estoy, cómo hacemos para elegir las pruebas, tomando en cuenta todos estos problemas que estuvimos hablando. Primero tenemos, ¿alguien me escuchó hablar de los smoke test, de las pruebas de humo? ¿Nadie? Genial. Estas son las pruebas más interesantes a mi forma de pensar. Las pruebas de tipo smoke test lo que hacen es aseguran funcionalidades básicas de la aplicación. No estamos entrando en probar cosas muy complejas, de probar componentes, integración en la aplicación. Estamos hablando de probar cosas básicas. ¿Cuáles son cosas básicas? Que si yo intento entrar a la página principal abre. Esa es una prueba básica.
Si yo intento entrar a un buscador y le doy clic al botón buscar, hay resultados. No importa cuáles sean los resultados, hay resultados. Si yo intento entrar a una página donde estoy mostrando los datos de un cliente y estoy entrando a partir de un identificador del cliente, que ese cliente exista y que me muestre los datos. Entonces, dividimos un poco las pruebas de este tipo en dos categorías. Las pruebas que hacemos sobre aplicaciones web y las pruebas que hacemos sobre APIs REST. Cuando son aplicaciones web, generalmente probamos estos tres códigos. El código 200 es, ok, abrió la página. No estamos evaluando el contenido de la página, estamos evaluando que la página abrió. El código 404 es que la página, que lo que yo estoy buscando en una página no exista. El famoso error 404, not found. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que esto probamos nosotros en pruebas de uno? Porque algo que ocurre mucho es cuando intentamos entrar a una página, por ejemplo, y no hicimos un buen control de errores, generalmente vamos a tener la famosa explosión de la página, ¿verdad? Eso es lo que no queremos. Entonces, lo que hacemos son probar en páginas web tres cosas importantes. Que las páginas abrieron, que las páginas que no se encuentran muestran un mensaje correcto, que ya vamos a ver los ejemplos, y cuando hay errores, el error 500 es el error más temible por el desarrollador, es cuando ya no se previó. Y cuando son aplicaciones REST, probamos exactamente los tres y sumamos también el 400, que es cuando enviamos un parámetro al API y el API nos responde que el dato de parámetro inicial es incorrecto. Por ejemplo, estamos entrando a un servicio que nos solicita el identificador de un cliente más su estado. Y son dos datos obligatorios lo que me está pidiendo que yo le pase. Y sin embargo yo le paso solamente el identificador del cliente, no le paso el estado. ¿Por qué probamos los 400? Porque tenemos que probar que el mensaje de respuesta sea un mensaje que entienda a la persona que está recibiendo el resultado. Vayamos a los ejemplos. Cuando hablamos de aplicaciones web, intentamos buscar desarrollos programaciones de pruebas de mock test lo más sencillas posible. Este es un ejemplo sencillo de prueba de mock test para probar código 200 de una página. ¿Qué es lo que hacemos? Existe un método que se llama URL públicas provider y dentro tenemos un array donde listamos todas las URLs públicas del sitio. ¿Sí? Arriba tenemos otro método que es la prueba en sí. Y a través de esta notación que está aquí arriba le decimos, esta prueba se va a ejecutar a partir de un proveedor de datos que es este método que está aquí. ¿Sí? Por cada uno de estos elementos del array, es decir, por cada una de las URLs públicas de la página, se va a obtener un cliente HTTP que haga un request de la página. Se va a ejecutar el método GET obteniendo la URL y finalmente la respuesta que me otorgue eso, el código de respuesta, me tiene que matchar que es 200. ¿Sí? Es una prueba bastante sencilla. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Acá tenemos 300 URLs. ¿Sí? Con esto lo único que hicimos fue probar que todas las URLs públicas están arriba. Lo mismo lo podemos hacer con URLs internas. Cuando tenemos usuario y contraseña, tenemos el listado de las URLs internas y la única diferencia es que a un cliente le terminamos pasando un usuario y contraseña que sabemos que tiene acceso a todas las páginas. No estamos probando seguridad, estamos probando que las páginas estén arriba. ¿Sí? Cuando hablamos de un 404, como les decía, nos interesa que el mensaje 404 sea explicativo. Por eso nos interesa comprobar de que la página realmente está otorgando 404 cuando no existe. ¿Cómo hacemos eso?
Si se dan cuenta aquí el ejemplo de la URL que se busca, es una URL que dice no existe.html. Con esto nos aseguramos que la configuración del sitio para páginas no existentes terminen siempre mostrando este tipo de páginas. Cuando son errores 500, lo que no queremos es esto. Esto es por lo general lo que ocurre cuando hay un error 500. Esto es un problema de seguridad, es un problema de reputación, tiene varios problemas que están anidados dentro de esto. Lo que buscamos es que siempre se retorne una página 500. Y en nuestro caso comprobamos a través de un hash de sesión único que siempre se otorgue un código y ese código va a parar con toda esa excepción grande donde estamos dando toda la información, va a parar a un servidor de logs con ese identificador que estamos viendo aquí. Entonces podemos ir a mirar internamente cuál fue el problema. Pero lo que validamos es que la página efectivamente me dio una página linda de 500 con un código publicado. ¿Se entiende el concepto de las smoke tests? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para smoke tests? Por ejemplo, para smoke tests de aplicaciones web tenemos las que estuvimos viendo arriba, que es, en el caso de PHP, es el PHP Unit. El PHP Unit, como cualquier otra librería de test unitario, provee este tipo de herramientas. Por otro lado, también hay un proyecto bastante interesante que se llama API REST Test. Este proyecto permite hacer validaciones de aplicaciones REST, de API REST. Nosotros tenemos un montón de aplicaciones que exponen API REST. Cada uno de estos servicios retornan un JSON con toda la información, ¿sí? ¿Qué es lo que hace API REST Test? Hay un concepto que se llama JSON Schema, no sé si conocen. JSON Schema es la forma de definir el contenido de una estructura JSON. O sea, nos permite decir cuándo un key del JSON tiene que ser obligatorio, cuándo tiene que ser un string, cuándo tiene que ser un integer, cuándo tiene que ser un nulo o un texto, o un nulo o un número, y hay un montón de configuraciones que nos permiten validar que la estructura de un JSON sea correcta. Lo que nosotros hicimos fue crear una pequeña aplicación donde nosotros definimos a nivel de un archivo YAML, que es un archivo bastante sencillo y rápido de escribir, vamos a decir, donde definimos todo lo que tiene que tener la estructura de una respuesta de un servicio. Yo le pido, por ejemplo, a este servicio, yo le pido los datos de una licitación y me devuelve un JSON que finalmente yo lo que intento es validar que esa estructura venga en el formato que yo estoy esperando. ¿Se entiende? No voy a validar el contenido, no voy a validar de que los datos sean correctos, voy a validar solamente la estructura del JSON. ¿Para qué me sirve eso? Tenemos la versión 1 del API que nos devuelve 3 datos en la estructura de JSON. Luego alguien hace una modificación, agrega un cuarto dato. ¿Sí? Lo que voy a validar en la versión 1 es que me esté devolviendo los 3 datos. Lo que voy a validar en la versión 2 es que me está devolviendo los 4 datos. ¿Para qué me sirve eso? Cualquier modificación que se termine haciendo que afecte la estructura de ese JSON que se está devolviendo, la prueba falla. Entonces yo puedo validar solamente la estructura de lo que estoy recibiendo. Por ejemplo, aquí estoy diciendo cuáles campos, cuáles claves de la estructura JSON son obligatorias. Tienen que existir esos keys en el JSON. Por otro lado, estoy diciendo que el key stack tiene que ser un string y tiene que ser siempre tiene que ser validado a través de un patrón que son 6 dígitos y después letras. No me importa el contenido, solo digo que tienen que ser 6 dígitos, un guión y después letras. El siguiente, por ejemplo, es igual. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos que, por ejemplo, esta clave de la estructura JSON puede ser o un nulo o un string. Y si es un string, tiene que ser con este patrón. Aquí decimos que este tiene que ser un integer, este tiene que ser un nulo o un string, pero tiene que ser
entre 3 y 5 más un símbolo de porcentaje. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es validar la forma en que viene el resultado. ¿Por qué me interesa validar la forma en que llega el resultado? Porque generalmente cualquier aplicación de front-end que está esperando un JSON para funcionar, si ese JSON no viene en la estructura que espera, ¿qué ocurre? Error de aplicación. ¿Está bien? Entonces, con este tipo de pequeños proyectos tenemos básicamente un set de pruebas por cada servicio REST y se corre masivamente a través de un script bash que lo que hace es invoca a un script principal que es el main, y ese incluye toda la cantidad de archivos YAML que tiene la estructura de absolutamente todos los JSON de todos los servicios del API. Entonces, con esto nos aseguramos que siempre estamos entregando la respuesta de una manera sencilla. Ahora, ¿por qué? A mí me gusta mucho el concepto de los mock tests. ¿Por qué? Uno, porque son fáciles y rápidos de implementar. Como solamente estamos evaluando funcionalidades básicas, es muy sencillo. Por darles un ejemplo, ¿se recuerdan? La primera diapositiva que vimos era un listado de URLs y un método genérico que comprueba cada una de las URLs y mira si hay 200. En el caso de las API REST podemos ver que es listar los servicios, es decir, cómo esperamos que vengan los servicios, y se ejecuta solo. Estas son las pruebas de mock test. Son pruebas bastante sencillas, muy sencillas de ejecutar, muy sencillas de desarrollar, y por sobre todo, una de las políticas que tenemos nosotros es que toda aplicación nueva que sale mínimamente con pruebas de tipo mock. Esa es la base para poder hacer pruebas dentro de nuestra institución. No se requiere mucho conocimiento del desarrollador, o sea, no hace falta que el desarrollador se ponga a desarrollar las pruebas. De hecho, no conviene, porque el desarrollador lo más probable es que termine probando sin darse cuenta todo lo que sabe que va a funcionar. Eso lo podemos dar a otra persona, donde en realidad lo que tiene que entender es cómo se tiene una estructura JSON, cómo sé cuáles son todas las URLs públicas del sistema, y se le entrega a otra persona y se le deslinda al desarrollador la necesidad de desarrollar esas pruebas. Y por último, ahora estamos trabajando en una interfaz gráfica que nos permita ya hacerlo por clics, sin tener que configurar a mano archivos YAML. Si bien son bastante sencillos de configurar, estamos viendo ahora tratarlo de hacer a través de una interfaz gráfica y que eso termine sacando los archivos. Eso lo ponemos en un lugar para que finalmente se termine ejecutando esas pruebas. Pasemos a las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias sí son más conocidas. Las pruebas unitarias son las que prueban funcionalidades atómicas de la aplicación. No estamos probando cosas grandes, estamos probando funcionalidades específicas. ¿Dónde usamos pruebas unitarias nosotros? No lo utilizamos para todos los proyectos. Lo utilizamos para librerías. Para librerías especialmente que van a ir como parte del core del proyecto. Librerías que van a ser utilizadas por varios desarrolladores, por varias personas. Esas son las librerías que terminamos probando con el concepto de pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son súper interesantes, son súper útiles, pero son atómicas. O sea, estamos hablando de muchísima cantidad de pruebas unitarias si queremos probar todas las funcionalidades del software. Y como vemos, no hay tiempo de probar todas las funcionalidades del software. Entonces, finalmente estas pruebas son definidas más bien por un arquitecto del software, que es generalmente la persona que se encarga de hacer las librerías genéricas, las librerías que van a terminar utilizando varias personas, varios desarrolladores. Entonces tratamos de centralizar todo lo que es pruebas unitarias a un nivel en el que eso se pruebe atómicamente y sea realizada a través de una persona fuera también del equipo de desarrollo. ¿Cómo más o menos se ven las pruebas unitarias para lo que nosotros hacemos? Esta que está arriba es de una funcionalidad donde a través de unos archivos YAML definimos cuáles son los SQL nativos que se van a ejecutar a nivel de la aplicación. Este tipo de cosas lo utilizamos cuando necesitamos demasiada performance en el sistema. Entonces no terminamos usando conceptos tipo RM que terminan enlenteciendo un poco las consultas, sino que vamos a consultas nativas de SQL. Entonces, esta es una librería que nos permite a nosotros generar una estructura de un SQL en un archivo YAML, y a través de una API le vamos pasando los parámetros que tiene que tener. ¿Qué hace esta prueba específicamente? Hace la prueba de si se obtiene
el SQLX, el SelectX que está en el YAML tal, y se le pasa estos dos parámetros, el resultado es este select específico. ¿Sí? Lo que estamos validando es la funcionalidad de una librería, una funcionalidad atómica que me permite saber si el resultado de lo que yo pedí es exactamente lo que estoy esperando. El siguiente ejemplo es también una librería que tiene varias utilidades de fecha, y esta es una funcionalidad que me permite obtener el último día hábil de un mes. ¿Sí? En el año que sea bisiesto, para febrero será 29, en el año que no sea bisiesto será 28, en los meses que tienen 31 serán 31, en los otros serán 30. Entonces, lo que hacemos con esto es sencillo. Decimos, si yo tengo esta fecha, ¿sí?, ¿cuál va a ser el último día de ese mes? Y me tiene que validar que sea este. ¿Sí? Nosotros le decimos, si una fecha que yo tengo está en agosto, yo espero que agosto tenga 31 días. ¿Se entiende? La última fecha del mes tiene que ser esa. Es una funcionalidad atómica, una funcionalidad de una librería específica. Esta librería que trabaja con textos, lo que hace es pasa un mail a hexadecimal. ¿Para qué eso? Para intentar ofuscar un poquitito nomás. Por lo menos eso es de poner un mail directo en las páginas HTML, y después entran un robot y roban el mail y llevan el mail y empiezan a hacer spam. Para tratar de complicar un poquitito, no vamos a lograr solucionarlo del todo, pero para lograr solucionarlo un poco, lo que hacemos es pasarlo a hexadecimal. Entonces finalmente está escrito en el código como hexadecimal, pero el navegador lo interpreta y muestra las letras y el correo correcto. Entonces estamos diciendo, para este mail es cierto que tiene que verse así. De vuelta, una funcionalidad atómica. Y por último, este último es una funcionalidad que me permite, obteniendo un tipo de archivo, un sistema donde se permite levantar archivos y esos archivos se guardan, bueno, nos permite limpiar el nombre del archivo. No queremos que los nombres del archivo tengan dos puntos, que tengan espacio, que tenga barra invertida, que tenga ampersand, porque después se arma un problema dentro del file server. Entonces, esta librería lo que hace es convierte todos los caracteres especiales en guiones medios. Entonces, es bien sencilla la funcionalidad. Y lo que hacemos entonces es, teniendo este nombre de archivo, tendría que quedar así. ¿Se entiende? De vuelta. Las pruebas unitarias, entonces, si bien son bastante interesantes, en nuestra experiencia es imposible meter temas de pruebas unitarias para todas las funcionalidades de software. Entonces, la propuesta que nosotros damos es aplicar pruebas unitarias para funcionalidades atómicas de cosas muy críticas. Cosas que, por ejemplo, cálculos matemáticos, por ejemplo, la sumatoria de una factura, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de la suma de. ¿Sí? Ese tipo de cálculos, pruebas unitarias, en nuestra experiencia son las que nos ayudan a resolver, pero no las llevamos a todo el proyecto. Por otro lado, tenemos las pruebas de integración. ¿Quiénes trabajan acá con pruebas de integración? Y ya tenemos parientes. Las pruebas de integración son un poquito las más complicadas de hacer. Las pruebas de integración son las que prueban todos los componentes de la aplicación. Por darles un ejemplo, generalmente este tipo de pruebas, como por ejemplo pueden ser usados Selenium y otros tipos de tecnologías, permite, por ejemplo, comportarse como un navegador, entrar a la página principal, darle clic al menú X, elegir la opción del submenú 4, irse a esa página, comprobar de que efectivamente entré a esa página, buscar el botón tal, darle clic a ese botón, ver si el resultado corresponde con lo que estoy esperando, entrar a un formulario de carga, cargar el formulario, darle grabar, validar que me llegó al listado, ver que de la suma que habían 4, ahora ya hay 5 porque acabo de crear uno nuevo. Estas son pruebas de integración que prueban componentes completos. ¿Por qué prueban componentes completos? Porque ahí estamos probando la librería, estamos probando la conexión a la base de datos, estamos comprobando los datos que se están cargando dentro del sistema. ¿Sí? Es una prueba muy completa.
Para las pruebas, el problema de las pruebas de integración, que son bastante útiles, el problema es que hay que invertir tiempo en hacer ese set de pruebas. Hay que pensar primero qué vamos a probar, cuál va a ser el flujo de prueba que vamos a tener, y de acuerdo a eso entonces desarrollar las pruebas. ¿Y quiénes son desarrolladores? Ya JavaScript. Todo el resto trabaja en Java, en PHP, en tecnologías del lado del servidor. ¿Quiénes trabajan del lado del servidor? No, son tímidos, no, la mayoría no levantan. Bueno, gracias a los JavaScripteros se suma otra complejidad. Nosotros en la prueba de integración tenemos que simular un navegador, literalmente. Eso significa que también tenemos que simular llamadas Ajax, cálculos en JavaScript y un montón de funcionalidades que no vienen del servidor, se están ejecutando en el lado del cliente en el momento que lo estamos usando. Entonces, esto es algo que se tiene que poder probar hoy en día, y esto implica herramientas que nos ayuden a poder probar este tipo de cosas. Por otro lado, en el lugar donde estoy trabajando, estamos intentando implementar un concepto que denominamos desarrollo en pares, donde el concepto justamente son las pruebas de integración. Lo que intentamos hacer es, en vez de tener un proyecto donde sumamos muchos desarrolladores a un módulo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero llega un momento que sumar proyectos no acelera el proyecto. Perdón, sumar gente no acelera el proyecto. Es más, a veces lo atrasa, porque los desarrolladores empiezan a pisarse código, empiezan ahí a hacer más problemas porque empiezan a trabajar ya con poca comunicación. Entonces, sumar gente a un proyecto no necesariamente significa acelerar el proyecto. ¿Sí? Pueden llevar la grabación y pueden mostrar a su jefe. Por favor. Entonces, lo que intentamos hacer es separar más bien los conceptos con los desarrolladores. Que existan desarrolladores que trabajen con la vista, que existan desarrolladores que trabajen con cercanía al motor de base de datos, quienes van a tener que estar más entrenados a hacer que sus SQL sean lo más optimizados posible, por ejemplo, ¿verdad? Tener desarrolladores especializados en la lógica del negocio. Lo que hacemos es tratar de separarlos en capas, no tratar de sumarlos para tratar de acelerar el proyecto. Y dentro de este concepto, intentamos entrar en un concepto que denominamos desarrollo en pares. El desarrollo en pares lo que significa es, si yo tengo un desarrollador que hace lógica, tengo un desarrollador que hace la prueba de la lógica, que desarrolla la prueba de la lógica. El concepto es que ambos desarrolladores trabajen con el mismo analista, ¿sí? Quien esté bajando línea de todo lo que hay que hacer, pero que entre ellos no nos interesa mucho que hablen. Al contrario, nos interesa que justamente entre ellos se encuentren las diferencias. Entonces, un programador desarrolla la lógica y el otro está desarrollando la prueba de integración o la prueba que sea necesaria para validar esa lógica, de acuerdo a lo que el analista les dice que tienen que hacer. Existen varias herramientas para prueba de integración. Selenium es una de ellas. Existen otras que son, por ejemplo, Panther, que están dentro del concepto de lo que es PHP. Hay varias dentro del PHP, pero lo que tiene Panther es que simula un navegador tomando en cuenta temas de JavaScript. Esto nos ayuda a probar completamente un flujo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Literalmente, llamamos si vamos a probar un CRUD, una VM, llamamos a la lista, le damos con programación, le damos clic al botón agregar nuevo, encontramos el formulario, cargamos datos en el formulario, le damos clic a grabar, nos redirige a otra página y vamos probando que el flujo de la VM sea completo, vamos a decir, ¿verdad? Y más o menos se ve así. Obtenemos el cliente de Panther, hacemos un request get a la página X a través de un objeto que se crea que se llama crawler, que literalmente es un navegador. Filtramos, buscamos a través del selector CSS, buscamos el div que tiene como ID filtros. En este caso es la prueba del buscador. Entonces, imagínense ustedes un buscador donde a un lado tiene los filtros, al otro lado tiene los resultados. Lo que hacemos con esta línea es buscar la columna que tiene los filtros. Obtenemos el formulario que se encuentra dentro de esos filtros
buscamos el input text que se llama número de contrato y le cargamos a este número de contrato. A continuación le hacemos submit al formulario. Acá viene el tema de JavaScript. Panther tiene una posibilidad de decirle wait for y le decís espérame que hasta que aparezca mágicamente un bit que se llame resultados, adentro hay una lista no ordenada. ¿Qué significa eso? Generalmente esa funcionalidad, por ejemplo, se puede estar ejecutando en Ajax. Entonces, esta etiqueta no existe dentro del DOM del HTML. Cuando Panther detecta que la etiqueta apareció, significa que el Ajax se resolvió y continúa su ejecución. A continuación, entonces, comprobamos que la URL a donde nos encontramos se haya agregado los datos que se están buscando y sea correcta la URL, y finalmente buscamos de que entre los resultados, la primera fila de los resultados sea un contrato que diga contrato 28/2019. ¿Sí? Estamos probando la funcionalidad de la página, incluyendo todos los componentes del sitio. A esto se le suma la posibilidad de, con unas pequeñas configuraciones de Panther, es decir, descargar el motor de Chrome y literalmente abre un Chrome y ejecuta todo ahí visualmente lo que está ocurriendo. En el momento que está en un error, le quita una foto y esa foto almacena como un archivo para que el desarrollador pueda ver dónde falló y cuál fue el problema. También tenemos conceptos como Behat. Behat es un concepto bastante interesante que habla sobre desarrollo orientado a comportamiento. ¿Alguien escuchó sobre desarrollo orientado a comportamiento? Se utiliza muy poco todavía realmente esto, pero es bastante interesante. Nosotros empezamos hace 2 años más o menos a incursionar en este tipo de pruebas. Lo que se hace es, se termina escribiendo en un lenguaje bastante humano cómo tiene que comportarse mi aplicación. En este caso yo le estoy diciendo que la funcionalidad es mis pliegos electrónicos, que es una búsqueda. Yo tengo aquí, para buscar pliegos, como un usuario de tipo convocante, necesito poder realizar búsquedas. Una pequeña documentación que da palabras claves al motor de prueba. A continuación, con una anotación de JavaScript, le decimos que eso puede tener funcionalidades JavaScript en cliente, y decimos, dado que estoy en una URL como esta, espero a que la tabla se abra, se cargue, yo debería ver este texto en la página, y seleccionando una opción de más acciones, debería poder ver como más acciones las siguientes que están ahí abajo. ¿Sí? Ahora, esto parece muy mágico, ¿verdad? Porque estamos hablando en un formato bastante humano, como les digo, ¿verdad? De hecho, Behat también tiene la traducción a castellano y se puede escribir en castellano, ¿verdad? Pero en realidad, por detrás, hay esto. Son un montón de instrucciones que ya vienen programadas, donde hay ciertos elementos clave. Por ejemplo, la instrucción, yo cliqueo en la fila, ¿sí? Recibe como argumento el link del texto y cuál es la fila. Entonces, ¿cómo esto se traduciría al formato humano, por decirlo una cosa? Cuando yo cliqueo en el texto X, escribo el texto, ese texto que voy a escribir va a venir a parar aquí, de la fila 3, el número de la fila 3 va a venir a parar aquí. ¿Se entiende? Behat ya trae un montonazo de estas instrucciones, yo solamente las tengo que usar. Habrán otras instrucciones que yo las puedo programar. ¿Se entiende? El concepto de esto es sencillo. Las ventajas, esto me da pura documentación. Esto podría ser parte de la documentación del sistema. Lo cual es bastante interesante porque podríamos sumar 2 problemas en uno. O sea, solucionar los problemas en uno. Probar la aplicación y tener documentación de la aplicación. Por otro lado, es fácil de escribir y de leer. Esto es muy sencillo de que un usuario lo termine leyendo y me termine validando. Ya existe la traducción al castellano, al español, y ya vienen con muchísimas instrucciones que nada más lo tengo que utilizar. La desventaja es que para las instrucciones que no existan, yo las tengo que programar. Pero bueno, las programo una sola vez. Por último, un concepto que no está realmente dentro de los tipos de pruebas, pero es algo que desarrollamos internamente y que nos ayudó bastante, es un sistema que nos ayuda a detectar inconsistencias. Este sistema está orientado a probar datos.
¿sí? A probar que los datos que se almacenan a través de los sistemas estén correctos en la base de datos. Les habrá pasado más de una vez que tienen un sistema que cargan datos, sistemas transaccionales, y finalmente terminan habiendo inconsistencias en alguna tabla, por algún error de validación, por algún, qué sé, por algún bug, etc. ¿verdad? Este programita, que es bastante sencillo en realidad, está orientado a probar los datos inconsistentes en la base de datos, por ejemplo, de producción, desarrollo, lo que sea. Tenemos dos conceptos, un query y dos queries. Sencillo es. Generamos un query que tenga la capacidad de devolverme datos tomando en cuenta algo que no debería de ocurrir. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Yo no debería tener en mi tabla de ventas, en mi sistema de ventas, una factura que tenga X cantidad de productos adentro, ¿sí? Me arroja el total y uno de los productos unitarios de un producto se acerca. Probablemente ocurrió una inconsistencia. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos entonces en ese caso es un CD que me devuelva. Tráeme todas las facturas que tengan ítems donde alguno tenga cero en su precio unitario. ¿Se entiende? El SQL se arma de acuerdo a el error. Lo que me tiene que devolver es si hay error. ¿Sí? Tenemos otro que es ejecutar dos queries. Por ejemplo, esto lo utilizamos, no sé si utilizan mucho este concepto, que estamos usando mucho hoy en día, que las búsquedas no se hacen sobre el motor principal de base de datos, se hace sobre una copia. Generalmente con Elasticsearch o algún motor de búsqueda más rápido, ¿verdad? Entonces, lo que se supone que si yo en mi base de datos transaccional tengo 1.000.000 de registros, en mi base de datos copia, que se migra a través de un proceso ETL, ¿cuántos registros debería yo tener para poder hacer búsquedas? 1.000.000. ¿Se entiende? Deberían estar sincronizados. Entonces lo que hacemos es sencillo. Un SQL primeramente que diga, tráeme todos los registros de esta tabla, de esta búsqueda, que no se encuentren dentro de este otro SQL. Ese otro SQL es el que me devuelve el ETL. Uno es el SQL directo a las tablas, el SQL a los datos reales. Y el otro es el SQL que usa el ETL. ¿Se entiende? Los hacemos validarse entre ellos. Y lo que básicamente nos arroja es si hay registros que están diferentes. Entonces significa que hay inconsistencia entre el motor principal y el motor de búsqueda. ¿Está bien? Esto finalmente todo lo hacemos a través de unas configuraciones YAML bastante sencillas, donde definimos el tipo de esta prueba es de un query, este es el query. El tipo de esta prueba es de dos queries, estos son los dos queries. ¿Sí? Y eso lo corremos una vez por día y nos termina enviando un mail diario al grupo de desarrolladores y al grupo de base de datos, donde termina diciendo todo este conjunto de SQLs lo probé durante la madrugada, los que están en amarillos son inconsistencias que encontré, por lo tanto ya te estoy pasando un archivo CSV aquí adjunto donde te estoy mostrando cuáles son esas diferencias. Si está verde significa que esas pruebas corrieron bien y que no hay inconsistencia de datos. Si está en rojo significa que al intentar ejecutar la prueba hubo un error. ¿Se entiende? Entonces, si bien esto no está dentro del mundo normal de las pruebas, este desarrollo, que es un desarrollo propio que hicimos, nos ayuda a probar la situación de los datos en producción. Y lo utilizamos bastante y hay inconsistencias. Entonces, esto nos ayuda a detectar rápidamente cuando ocurre una inconsistencia. Conclusiones. No es posible verificar todo. En la realidad, en la teoría así debe ser. En la realidad no hay tiempo, no hay dinero, no hay forma de probarlo. Por lo tanto, tenemos que ser inteligentes al momento de elegir qué tipo de prueba vamos a ejecutar. Y ese tipo de prueba tiene que ser pensado de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la funcionalidad, si es una API-REST, si es una aplicación web, si es una librería, si es una aplicación crítica, etc. Y de acuerdo a eso, invertir más tiempo en la definición del set de pruebas antes que en el desarrollo de las pruebas. Un concepto que no sé si ustedes lo saben, pero el usuario final no prueba. Eso de que le voy a pasar finalmente al usuario, porque el usuario pruebe y me termina probando para que salga la producción, te va a probar, no va a probar. Va directamente a decir aprobar. Por lo tanto, tenemos el problema que una nueva funcionalidad rompe otras tres funcionalidades. Eso es una realidad. Los sistemas son una telaraña por debajo.
Y la automatización es lo único que nos puede salvar en este caso. Teniendo automatización podemos llevar, por ejemplo, esto a conceptos como Travis, por ejemplo, que son aplicaciones donde si tengo un set de pruebas automáticas definidas, le puedo decir, esa misma aplicación, quiero que me pruebe con PHP 7, con PHP 7.1, con PHP 7.2, usando las mínimas versiones de todas las librerías que tengo como vendors, usando las máximas versiones con la librería de vendor, y él lo que va haciendo es armando pequeños, como pequeñas máquinas virtuales, por decir una cosa con configuración diferente, va probando todo el set de pruebas y termina diciéndote, funcionó en todito, excepto en la versión 7.1 de tal librería. ¿Se entiende? Todo esto lo podemos lograr a través de automatización de pruebas. Probar a mano hoy en día ya no es recomendable porque se nos va a pasar. Entonces, ahí dejo mis datos para cualquier consulta que tengan. No sé si hay tiempo de consultas. Si hay, estoy abierto. Si no, me encuentran por el lugar, o les dejo mis datos para que puedan comunicar conmigo y podamos compartir un poco de experiencia. Muchas gracias.